Y el texto que nosotros vamos a ver hoy en Hechos capítulo 4 muestra cómo el Espíritu de Dios capacitó a sus siervos para ser fieles. Vaya por favor a Hechos capítulo 4. Es una lectura un poco larga porque voy a leer todo el capítulo. Si me permite decirlo así, es la tercera parte de la historia que comenzó con la curación, la sanidad, deberíamos decir, porque fue milagrosa, la sanidad de un hombre paralizado, paralítico. Ese es el primer acto. El segundo acto es el testimonio de Pedro, otra predicación de Pedro. Y el tercer acto es lo que vino a continuación, que es el capítulo 4. Entonces, si tiene su Biblia abierta en Hechos capítulo 4, le voy a pedir que lea allí la palabra de Dios en su lugar, se ponga de pie para esta lectura, porque lo que va a ser leído es la palabra de Dios como todo, y cada una de estas palabras fueron pronunciadas por la boca del Señor. Entonces, estas son las palabras de Dios. Dice así: mientras ellos hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Y sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban allí el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Y habiéndolos puesto en medio de ellos, les interrogaban: ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo junto a ellos de pie al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Pero habiéndoles ordenado salir fuera del concilio, deliberaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. Mas a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen más a hombre alguno en este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron: vosotros mismos juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos, después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos esto, dice: unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecen los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel,
contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito había predestinado que sucediera. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. La congregación de los que creyeron eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Señor, bendice tu palabra y haz aquello para lo que le enviaste. Hazlo en todos nosotros, Señor. Amén. Tome su lugar. Usted vio que estos hombres sin ningún empacho dijeron la verdad. No se callaron. Y al término te pidieron, y nada más danos más confianza. No queremos que nos quites las amenazas, no queremos que calles a los perseguidores, lo que queremos es confianza para predicar. Vaya fidelidad en medio de circunstancias muy adversas, ¿no cree? Es que lo que ellos habían hecho era un bien. Es más, en su defensa lo dijeron: si lo que se nos pide es cuentas de un beneficio que se hizo a un hombre, les entregamos cuentas. Pero fue algo bueno. Lo que desconcierta, al menos a mí también, es que estos hombres del concilio fueran tan cabeza dura que dijeran: es obvio que ha sucedido un milagro. ¿Cómo le hacemos para callarlos? En vez de cuestionarse si sucedió un milagro, han de ser enviados de Dios. Dios está certificando la palabra que ellos hablan por medio de milagros. No tenemos nada que reprocharles. Al contrario, ellos dicen: ¿cómo le hacemos para callarlos? ¿Qué les decimos para que se callen? Este capítulo 4, hermanos, tiene la reacción de los líderes religiosos ante el milagro y ante la predicación de Pedro. De hecho, hay una interrupción en el relato. Si usted ve la predicación de Pedro, dice en el capítulo 3, versículo 26, para vosotros en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado para que os bendiga, a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. Mientras ellos hablaban al pueblo, se les echaron encima. Es decir, mientras ellos estaban predicando, el sermón fue interrumpido. El sermón fue interrumpido porque les cayeron encima. Allí dice quiénes: los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. 3 grupos que caen allí de sorpresa. Es curioso, pero hay varias listas en este capítulo. Esta es la primera de ellas. 3 grupos que podían haber sido y que además en cierto modo eran rivales, pero primero llegaron, dice allí, los sacerdotes. ¿Por qué es que habrán llegado los sacerdotes? ¿Cuál es la importancia de que Lucas los enumere a diferencia de los otros grupos? Bueno, porque estos sacerdotes son los que oficiaban en el momento. Es decir, ellos fueron al templo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué están interrumpiendo nuestra labor? Están creando un caos aquí dentro del oficio que nos corresponde. El segundo grupo es el capitán de la guardia. Bueno, dice allí, el capitán de la guardia del templo. Muy probablemente él no llegó solito. El capitán de la guardia ha de haber llegado allí para mantener el orden, no solamente por el aspecto ceremonial, sino por el aspecto civil. Es decir, tratar de que no saliera esto de control, se hiciera mucho alboroto, de modo que llamara la
atención de los romanos, que eran el ejército ocupador, los invasores, los que los dominaban. Entonces, para callarlos en el sentido ritual, los sacerdotes; para callarlos en el sentido civil, la guardia del templo. Pero todavía hay otro grupo más. Dice allí que llegaron y los saduceos. Los saduceos eran este grupo de religiosos que se oponían con fuerza a la resurrección. Ellos no creían que hubiese resurrección. Ahora, para la predicación apostólica, o sea, para la que realizaron los apóstoles en su tiempo, la resurrección es un tema crucial. Vaya al versículo 33 que ya leímos. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús. Una parte crucial de la predicación del evangelio, por supuesto, que es la resurrección. Que un hombre muera no es raro. Miles de personas mueren todos los días. Que un hombre resucite, ese es otro cantar. Y por eso una piedra fundamental de la predicación apostólica, y que debe ser también de la predicación cristiana, es la resurrección. Se tiene que hablar de la resurrección de Jesús. Acuérdense cómo los acorraló Pedro en el capítulo anterior. A este Jesús a quien ustedes mataron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Es decir, ustedes piensan que ya se deshicieron de Él, pero ¿qué creen? Él está en la posición de máxima autoridad, de donde se va a levantar solo para venir a juzgarlos. Eso es lo significativo también de la resurrección, que Cristo está vivo. Ellos eran testigos oculares. Entonces, mientras hablaban al pueblo, hagamos unos pasitos hacia atrás. ¿A qué hora iban Pedro y Juan a orar? Lo dice el inicio del capítulo. A la hora 9. ¿Qué eran las? 3 de la tarde. Iban a la hora 9. Recuerden que tenían diferentes horarios. Y uno de los horarios para la oración era las 3 de la tarde. Iban al templo a orar. Ahí un hombre les dice: denme algo. Pedro le dice: mírame bien, porque quiero que veas que no soy yo. No tengo oro ni plata, veme bien. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Es decir, le forza a considerar que él no es más que otro hombre común y corriente, para que la gloria sea de Cristo. Este hombre se para, empieza a dar de brincos, alaba al Señor, entra con ellos al templo, se junta una multitud asombrada y Pedro, oportunista, empieza a predicarles el evangelio. Se hace el alboroto y entonces les interrumpen el sermón estos 3 grupos. Primero, los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Versículo 2 dice: indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Nota usted que Lucas enumera 2 causas de su indignación? Primero, porque enseñaban al pueblo. A su maestro también le reclamaron esto. ¿Con qué autoridad haces esas cosas? ¿Quién te crees tú? Puesto que no venía de alguna escuela, de algún rabino famoso de la época. Lo mismo estaban haciendo con los apóstoles. ¿Con qué autoridad? ¿Quién fue su maestro? ¿Dónde están sus credenciales religiosas que los autoricen para enseñar al pueblo? Un celo allí, pero es un celo totalmente erróneo. Nosotros sabemos, ellos estaban enseñando la verdad. Pero esa es la primera causa. La segunda causa dice: y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y ya se imagina que los saduceos eran los más molestos por esta razón. Dejen de hablar que hay resurrección de entre los muertos. Se les hacía una falta grave al entendimiento de los saduceos el que viniera alguien a enseñar una doctrina diferente de que sí habría una vida posterior a esta vida. Era suficiente causa para ellos para callarlos, para silenciarlos, incluso echarlos en la cárcel. Consideraban ellos invadida su doctrina, pero también invadidos sus privilegios. Esto nomás lo hacemos unos cuantos. Mis añitos me costó sentarme a los pies de mi maestro.
Mis añitos me costó de entrenamiento. ¿Y tú de pronto sales así? ¿De la nada? Bueno, mire lo que dice Santiago capítulo 3. Santiago, le recuerdo, fue la primera carta escrita de todas las que se escribieron del Nuevo Testamento. Su colocación aquí en la Biblia no corresponde al momento en el que fue escrita. Santiago capítulo 3, versículo 1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Para allí, hasta ahí la lectura, solamente el versículo 1 de Santiago 3. ¿Por qué Santiago da una instrucción tan rara? No os hagáis maestros muchos de vosotros. Pues porque en los primeros años de la iglesia cristiana había quien decía, bueno, pues es que ahora ya es más fácil, no te tienes que ir a meter allí con el rabino para que te enseñe por años. En las iglesias cristianas es más fácil. Y Santiago lo que está apelando es más bien a tener en cuenta el juicio que va a venir por la palabra que es enseñada. No está diciendo no sean maestros, está diciendo piénsenle bien porque el juicio va a ser más severo para el que enseña. Porque dice muchísimas palabras y tiene que ocuparse de que sea con precisión. Entonces le llevo a ese texto para que tenga referencia de lo que estaba ocurriendo aquí en Hechos capítulo 4. ¿Por qué de dónde salieron? Claro, su credencial la van a ver más adelante, ¿verdad? Su credencial la van a ver más adelante porque en el versículo 13 dice, dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Entonces su credencial era más grande, pesaba más. Pero aquí les están reclamando, indignándose al menos, porque dicen, ¿con qué derecho se sienten? ¿De dónde les sale a estos el querer enseñar? Bueno, una falta a sus privilegios y una falta a la doctrina de los saduceos. Es lo que dice el versículo 2. El 3 continúa: les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. ¿A quiénes les echaron mano? A Pedro y a Juan. Seguramente a Pedro y a Juan. Pero cabe la posibilidad de que hasta el exparalítico, porque al día siguiente, cuando los llevan al juicio, está allí con ellos. Entonces aquel hombre que ese día se fue a pedir limosna, caridad humana, y recibió gracia divina, acto seguido lo primero que hace es pasar la noche en la cárcel con 2 apóstoles. Es muy probable que él haya pasado también la noche. Además, acuérdese que él iba con ellos, ¿verdad? No sé cómo haya sido, pero yo me imagino que iban Pedro y Juan y a lo mejor él iba agarrándose de los hombros de ellos diciendo, miren, ya puedo brincar, y alabando a Dios. Pues tú de una vez también, vámonos. Ya que andamos centrados en gastos, jálele. Y se lo llevaron. Les echaron mano, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Qué bonito, que no siempre tenemos estos detalles, pero en este pasaje sí. Ellos se fueron a las 3 a orar, pero a las 4 se cerraban las puertas del templo. O sea que tal vez la predicación, el milagro y el mensaje se extendieron como hasta las 4 pasaditas y dijeron ya, porque ya es hora de cerrar, ya no podemos llevar a cabo esto, échenlos a la cárcel, mañana lo arreglamos. Ahora, hermano, fíjense, es solamente un pensamiento, ¿verdad? No hagamos doctrina de esto, pero qué difícil ser recién convertido y que el primer acto de tu fe sea pasar la noche en la cárcel por tu fe. Pero qué fidelidad. Dice el versículo 4, pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. ¿De los que escucharon a Pedro ese día o de los que se integraron a la iglesia?
¿Cuántos creyeron el día de Pentecostés? Si no se lo sabe de memoria, le doy un norte. Está en el capítulo 2. ¿Cuántos creyeron? ¿3,500? Por alguien dijo, ya le están regateando. A ver, ¿quién da más? ¿Cuántos creyeron el día que Pedro predicó en Pentecostés? ¿Se añadieron cuántos? Nadie me dice con toda seguridad. Pues vaya ya al capítulo 2, no pasa nada. Dice el versículo 41, se añadieron 3,000 almas. Lo que quiere decir que entre hombres, mujeres, ancianos, jovencitos, niños, tal vez algunos creyentes, 3,000. Pero la cuenta que hace Lucas en el capítulo 4 es un poquito diferente. Porque él no está hablando de los que creyeron en la predicación de ese Pedro. Él dice, llegando el número de los hombres como a 5,000. Es decir, los que eran ya creyentes, varones, de entre todas las predicaciones que había ocurrido, ya eran como 5,000 varones. Lo cual no es difícil de calcular por lo siguiente. En los relatos de la multiplicación de los panes y de los peces se nos dice que había 5,000 varones. Y el número que se estima entonces de personas presentes en la alimentación de los 5,000 es de unos 12,000 a 20,000 personas. Entonces la iglesia de Jerusalén para este momento, en total, si solamente había 5,000 varones, es decir, hombres ya de edad, de mayores de edad en adelante, entonces el tamaño de la iglesia de Jerusalén debe haber sido ya como de unos 12,000 a 20,000 personas. Un paso aplastante que llevaba la iglesia primera. Ahora, en el caso de los sacerdotes y saduceos, el daño ya estaba hecho. Pueden callar a Pedro, pero el mensaje ya estaba allí. Y había otros apóstoles que también podían enseñarles, aunque estos los retuvieran. Pero no fue así, como usted y yo leímos. El versículo 5 dice, y sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Otra vez, otro grupito de personas que constituyen una listita. Gobernantes, ancianos y escribas. Le voy a decir algo importante de esta lista que ocurre aquí, en este versículo 5. Esto quiere decir que se reunió el tribunal mayor, que fueron y le llamaron a todos, les dieron el pitazo. Hay un asunto bien grande que tenemos que tratar. ¿Por qué? Porque había un tribunal menor. El tribunal menor estaba constituido de 23 personas, de entre las que constituían el tribunal mayor. Entonces le voy a decir cómo estaba constituido el tribunal mayor. Y ahí los que saben hacer cuentas nos echan la mano. 24 sacerdotes, 24 ancianos y 22 escribas. ¿Cuántos son? 24, 24 y 22. Les presto dedos. 70. Gracias. Ese es el tribunal mayor. Los 70, cuando se habla de la versión de la Septuaginta, que se tradujo del hebreo al griego, el Antiguo Testamento, se habla de que es posible que se le llame Septuaginta, eso quiere decir 70, porque el tribunal mayor se dedicó a traducir del hebreo al griego. Es una de las posibilidades de por qué se le llama Septuaginta a esa versión. Pero lo que quiero llamarle a su atención es que en el versículo 5, ellos consideran la amenaza, entre comillas, de Pedro y de Juan, la amenaza de los seguidores de Jesús tan grande que mandan llamar a todo el mundo. Entonces me los meten a la cárcel y se han de ver ido. Tú vas y le dices a aquel, tú vas y le dices a aquel, tú vas y le dices a aquel. Y mañana juntamos a todos porque el asunto está candente. Dirían los cubanos, tiene candela. Ay, nuestro hermano que nos ve se va a acordar. Un hermano en Cuba. Bueno, pues estaba candente que mandaron traer a todos. Pero continúa diciendo. Se reunieron en Jerusalén. Versículo 6. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Ahora déjeme darle algunas notas
eh, históricas al respecto de esto. Según los evangelios, esto viene del comentario de Simón Kistemaker. ¿Quién sabe cómo se diga? ¿No? Es que es alemán. Si alguien me lo puede explicar, después le agradeceré. Pero él dice esto: según los evangelios, Caifás era el sumo sacerdote. Anás, sin embargo, había fungido como sumo sacerdote por cerca de una década, pero había sido depuesto por el emperador romano Valerio. Anás era una persona de mucha influencia que pertenecía al partido de los saduceos y fue renuente a ceder autoridad. Pausa. Entonces tiene a Caifás y tiene a Anás. En nuestro versículo se menciona primero a Anás, probablemente porque están hablando de la resurrección. Entonces tráete al mero bueno para contrarrestarle sus ideas de la resurrección. ¿Se imagina? Ahora sí que tráete al mero gallo de la doctrina de la no resurrección. Y se jalan Anás. Y el sumo sacerdote en turno era Caifás. La cosa es que ahí se estaban pasando la bolita como algunos políticos mexicanos del porfiriato. Pero de eso yo no doy clase, de eso da clase el pastor Isaac. Él sabe mejor de esos chismes históricos. Continúo con la lectura de esta cita porque aclara muy bien. Anás era una persona de mucha influencia que pertenecía al grupo de los saduceos y fue renuente a ceder autoridad. Es decir, quería seguir fungiendo como sumo sacerdote y sus privilegios. Sin embargo, se aseguró que miembros de su familia continuaran sucediéndole, lo que le permitió extender su poder y al mismo tiempo conservar su título de sumo sacerdote. Otra vez, por eso ve allí, versículo 6, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. El nepotismo, metiendo allá a la familia para tener peso. ¿Se fija? Se sentían tan amenazados que trajeron a todo el mundo. Y dice además, sigo con la lectura del comentario. 5 de sus hijos, así como su yerno Caifás y un nieto, fueron sumos sacerdotes en intervalos sucesivos. De esta manera la familia de Anás mantuvo y consolidó su poder en el Sanedrín. Fin de la cita. Ya le vi ahora sí. Esto era una corrupción enorme. Nepotismo involucrado. Y a estos son los que traen delante de Pedro y de Juan. Ahora, hablando de eso, allí se mencionan otros nombres. Se menciona a Juan y se menciona a Alejandro. Juan o Jonatán. Desafortunadamente no se sabe nada de él. Alejandro, muy probablemente, según Josefo, este es un historiador conocido de renombre de la época, fue hermano del historiador Filón. Y dice lo mismo de Juan, pues no se sabe mucho, pero probablemente era un rabino más. Así que se trajeron de todo para tratar de contener a estos hombres. Versículo 7, y habiéndolos puesto en medio de ellos, les interrogaban: ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? ¿Con qué poder o en qué nombre? Cuando hablamos del nombre de Jesús, hace ya algunas semanas, decíamos, hablar en el nombre de Jesús es hablar en su carácter, para su gloria. Cuando, si usted lo hace al terminar de orar, dice, en el nombre de Jesús, amén, es porque usted está diciendo, he pedido según lo mejor que puedo entender, de forma que Dios va a ser glorificado, que Cristo va a ser glorificado, que Él va a ser exaltado, que mis palabras representan bien el carácter y los intereses de Cristo Jesús. Eso es orar en el nombre de Cristo. No es una formulita mágica para que Dios nos conceda lo que querramos. Ellos saben lo que es hablar en nombre de otra persona. Es como el representante. Estoy hablando y estoy orando en representación de. Entonces les preguntan, ¿en qué nombre han hecho estas cosas? ¿Representando a quién? ¿Con qué poder? No podían, como vimos más adelante, no podían negar el milagro, pero no saben de dónde sale el poder.
Porque sin duda ninguno de ellos lo había sanado y este hombre tenía más de 40 años. Entonces, ¿de dónde salió el poder? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sabed todos vosotros y el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. En el capítulo 2, Pedro se puso en pie y habló. Y estaba lleno del Espíritu Santo. Otra vez lleno del Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo. Acuérdese que llenura no significa cantidad, significa control. Si algo te llena de alegría, no es porque se te subió tu termómetro de alegría hasta el tope. Es porque tus acciones las empiezas a hacer alegres. Pero estaba bajo el control del Espíritu de Dios. Y se refirió a ellos gobernantes y ancianos del pueblo. Con respeto todavía. Si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sabed vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, es en su nombre. La forma de Pedro de acercarse a ellos, de dirigirse más que acercarse, de dirigirse a ellos, está llena de respeto. Pero luego reconoce cuál es la acusación. ¿El beneficio? En la sabiduría que Dios le dio a su siervo Pedro, les está haciendo ver, lo que están haciendo es injusto porque no hicimos nada malo, se hizo un beneficio. Entonces no deberían estar cuestionándonos. Bueno, pero para que sepan todos, en el pueblo de Israel es en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó. Ese mismo contraste lo vemos en el capítulo 3, ¿se acuerda? Dice el versículo 15: y disteis muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos. Ustedes lo mataron, Dios lo resucitó. Hay algo que Pedro está queriendo transmitir en todas esas ocasiones en las que repetía: ustedes lo mataron, Dios lo resucitó. Entre otras cosas, que su Hijo de Dios no podía quedarse en el sepulcro, no podía quedarse muerto. Promesas dependían de eso, como los pactos bíblicos que hemos visto y la salvación, por supuesto, de los hombres. Pero otra vez, solamente como un repaso, porque esto lo hemos visto. Jesucristo el Nazareno pudo haber dicho otras cosas. Jesucristo el Hijo de Dios, Jesús el Hijo del Hombre. Pudo haber dicho otras cosas, pero dijo Jesucristo el Nazareno. Su origen, su nacimiento en Belén, pero luego su crianza en Nazaret, de donde ellos pensaban no puede salir nada bueno, no había sido impedimento para la obra de Dios a través de él. Ustedes le mataron, Dios lo resucitó de entre los muertos. Dice, por él, este hombre se halla aquí, sano delante de vosotros. Les voy a demostrar la prueba fehaciente de que Cristo Jesús no está muerto, está vivo, que Él le dio la sanidad. Y aunque nosotros tiene un montón de semanas que vimos esa parte donde le dice al paralítico, míranos, que no tengo oro ni plata, Pedro sigue pensando en eso. No fui yo, fue Cristo. No fui yo, fue Cristo Jesús. Es Él. Lo cual, hermanos, los pone a pensar en una realidad que no habían contado. No habían hecho cuentas todavía. Se estaban metiendo con un Dios vivo. Está vivo. Él lo hizo, no yo. Él lo hizo.
Y usted y yo nos embarcamos en este texto hace algunos minutos en el inicio y le dije, ponga atención que la predicación apostólica tiene como uno de sus fundamentos la resurrección de Cristo Jesús. La resurrección de Cristo Jesús. Porque si Cristo está muerto y si en verdad no resucitó, entonces nuestra fe es obsoleta, vana. No tiene ningún sentido estar aquí, más bien ya deberíamos estar haciendo fila en el puesto de barbacoa, o de carnitas, o de los pollos, o yo qué sé, para festejar a los papás. Si Cristo está muerto, entonces ¿qué caso tiene estar reunidos aquí? Es indistinto, bien podríamos creer cualquier otra locura. No porque esta sea una locura, bueno, al que se pierde sí. Pero bien podríamos estar haciendo otra cosa. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias es de los que durmieron. Acabo de leer 1 Corintios 15, versículos 16 y 20. Pero Cristo sí resucitó. Y Cristo sí actúa. Y Cristo sí escucha. Y Cristo sí hace. Y en el tiempo de los apóstoles manifestó su poder para certificar el mensaje del Evangelio. Tendrían que tener una credencialota que dijera, estos han estado con Jesús y además traen el poder de Jesús, porque Jesús hacía ese tipo de cosas. Él hacía ese tipo de cosas. Entonces Pedro se hace a un lado y dice, pues a través nuestro, pero fue Él, en el versículo 10, a quien Dios resucitó de entre los muertos, por Él, como está vivo, Él lo puede hacer, este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Es por Él que se halla sano. Es porque Él está vivo. No sé si también habrá notado, quizá le debía haber dicho antes de realizar la lectura, que pusiera atención las veces que se menciona la palabra amenaza, o amenazaron, o amenazas. Pero ocurre en este capítulo varias veces. Y esas amenazas fueron tan o más inútiles que un salvavidas en la alberca olímpica en los Juegos Olímpicos. Todo el mundo ahí es experto nadador, no sé para qué quieren un salvavidas, pero tienen salvavidas. Estos intentaron intimidar a Pedro y a Juan y fue absolutamente inútil. No sirvió de nada, porque no podían callarse, porque habían visto a un muerto levantarse. Yo me pregunto, ¿usted ha visto a un muerto levantarse? Ni yo. No con mis ojos físicos, pero sí he visto la obra de transformación que Dios hace de gente que estaba muerta en sus delitos y pecados y hoy son una nueva criatura. Eso sí lo he visto. No, muertos físicos pararse, no. Ellos sí vieron al Señor Jesús. Pero la vida que Dios trae después de la muerte espiritual es así le hemos atestiguado. Entonces, ¿Jesús está vivo, sí o no? Sí está vivo. Les dice en el versículo 10, este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Anteriormente había dicho esta perfecta sanidad, es decir, completa sanidad. No lo dejó cojo, no lo dejó rengueando, no le dijo, bueno, ya está, ahora nada más unas semanas de terapia y con eso quedas. Quedó completamente sano. Es más, el versículo 16, cuando se quedaron deliberando, aquí está la pregunta, ¿qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente. No sé si usted, yo sí llegué a jugar aquel jueguito
molesto. Sé que era una cuestión juvenil. El Señor ya también me perdonó esos pecados. Pero yo soy el menor de 4 hijos, el menor de 3 varones. Entonces, a mí ya me tocó maleado. No es cierto. Es como echarle a mis hermanos la culpa. No. Pero ellos ya hacían cosas que yo quería hacer. Y recuerdo que compartí el 6º año de primaria de mi hermano, que está antes de mí, y yo estaba en primero. Entonces ahí regresábamos de la primaria con nuestras cositas. Y el loquillo, ¿verdad? Decía, cuando te diga, corres. Y tocaba el timbre y se echaba a correr. Y ahí iba el bodoquito de Santiaguito, tratándolo de alcanzar. Hombre, se me hacían de espagueti las piernas. Yo ya sentía que me agarraban los vecinos de allí. Estos hombres tocaron el timbre del cielo y se echaron a correr. No esperaron que se abriera la puerta. Porque dicen, un milagro fue hecho a través de ellos. O sea que reconocen que había un poder superior. Permítame referirme así. Yo sé que estamos hablando de Dios, pero en la mente de ellos reconocían que había un poder superior que los utilizó para realizar este milagro, pero no estaban dispuestos a darle el crédito a Cristo, a quien ellos habían crucificado. Ahora ya no me puedo retractar porque ya lo matamos. Tal vez algunos pensaban. ¿Cómo vamos a quedar ante el pueblo? ¿Qué creen? ¿Matamos al Mesías? Siglos y siglos y siglos esperándole. ¿Qué creen? Ya nos dimos cuenta analizando las escrituras y analizando la predicación de estos, pues que sí era el Mesías. Ustedes disculpen. Por supuesto que en su oración en el capítulo 4, Pedro reconoce que esta es la soberanía de Dios manifestándose. Pero ellos habían matado al autor de la vida. Más adelante en el libro de los Hechos vemos que de ellos también vinieron sacerdotes, se convirtieron, pero ha de haber sido terrible, hermanos, el peso, gracias, de culpa hasta que llegó el evangelio y quitó esa culpa, hasta que llegó la doctrina de la soberanía de Dios y ya, lo que hice lo hice en ignorancia, pero el Señor me ha llamado a salvación. Pero estos no se pueden retractar tan fácil. Pues ya se echaron la soga al cuello. Hay salvación, hay gracia, pero están metidos en el lodo hasta el cuello. Dice el versículo 11, este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. El Salmo 118 dice eso, es una cita del Salmo 118, versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Continuó, obra del Señor es esto, admirable a nuestros ojos. Este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en él. Te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor os bendecimos. Yo le dije cuando hablé del Salmo 110 que el otro salmo mesiánico que se cita, el Salmo 110 es el primer lugar en citas del Nuevo Testamento. El segundo lugar es el 118. Reconoció palabras, bendito es el que viene. Cuando el Señor entró a Jerusalén, dice allí, piedra angular, es la roca que desecharon los hombres. El apóstol Pablo habló en esos términos. Cristo es la piedra angular. Y Pedro les dice, este Jesús es la piedra desechada por vosotros, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. La piedra angular no era la piedra del arco. Ustedes han visto una piedra como trapezoidal, ¿verdad? En algunos arcos. Estructuralmente esa piedra lo que hace es encajarse a presión para que el arco no se venga, no se cierre, sino que empuje hacia afuera. Pero no es la piedra que Pedro tiene en mente aquí, porque sé que probablemente por ahí lo han leído, esa explicación de la piedra angular en un arco. La piedra angular era una piedra grandotota,
que se ponía al centro de la casa y sobre ella se iban a construir los principales muros. Era el cimiento principal que cargaría el resto de la estructura. Entonces por eso dice, Él es la piedra angular, porque allí convergen los ángulos de los muros para que la soporte. Que los constructores dijeron, esta piedra no sirve para nada, esta es la piedra que Dios ha hecho la piedra principal, es la piedra clave. Y si usted va a Mateo capítulo 16, va a ver que una conversación de piedra sucedió allí. John Vermilye habló de esto. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tú eres una piedrita, pero yo soy la rocota. Yo soy la piedra masiva, gigantesca. ¿Recuerda la explicación de John? En esta monte donde se adoraba al dios Pan, había una cueva allí, y los que han ido dicen que todavía está. Yo no he ido, pero hay el monte es como una piedra gigantesca. Tú eres Pedro, eres una piedrita, pero yo soy la piedrota. El Señor mismo se identificó como la piedra angular. Yo soy la gran piedra. Y Pedro toma eso para decir, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro. Ahora, a colación, espero que esto le ayude a leer el versículo 12 tantito diferente para profundizar en él de como lo ha leído toda su vida. No hay otro nombre. Y se les cuestionó en qué nombre hicieron esto. Y Pedro le dijo a aquel paralítico, en el nombre de Jesucristo, levántate. Y el nombre de Jesús es lo que sigue salvando hoy. El nombre, y no hay otro nombre bajo el cielo, no hay otro nombre, no hay otra. El nombre conllevaba, ¿qué le dije? La presencia, el carácter, los propósitos de ese que portaba el nombre. En el nombre de Jesús, en el poder de Jesús, para la gloria de Jesús, para los propósitos de Jesús, es que la gente es salva. No hay otro nombre. No hay otro nombre. Ustedes vieron una sanidad física, pero hay algo superior a eso, que es la sanidad espiritual que ocurrió en este hombre, su salvación. Ustedes nos recriminan por darle capacidad de caminar. Lo más importante que ocurrió aquí es que este hombre no va a ir a pagar por sus pecados toda la eternidad. Ellos no dijeron esto. Yo estoy queriendo ayudar a entender la dimensión de este versículo 12. No hay otro nombre. Lo que ocurre en el nombre de Jesús al día de hoy es la salvación de los pecadores. Y podrían ocurrir muchas otras cosas si Él lo quisiera, pero lo más importante y el problema más grande con el que se despierta el ser desde el vientre de su madre es que es pecador. Soy pecador desde el vientre de mi madre, clamó David, confesó David en el Salmo 51:5. Somos nacidos en pecado. Cuando pecamos, ya fuera del vientre, no es expresión más que de lo que ya éramos. Y esa cadena nos sigue toda la vida. Toda la vida. A no ser que sea interrumpido por Cristo. Y su evangelio transforme. Y rompa la esclavitud del pecado, a la cual todos nosotros estábamos sujetos, pecando irremediablemente una tras otra vez, sin remordimiento, sin dar pensamiento a eso. Y hoy no es que seamos perfectos, es que regresamos a Él.
regresamos a Él. Una y otra vez volvemos a Él. El poder de Dios para salvación, como escribió Pablo a los romanos en Romanos capítulo 1, versículo 16, no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Todo sobre los hombros de uno solo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay. Enseñaba de interpretación bíblica y cómo usar los pactos bíblicos en la interpretación bíblica. Le decía a los alumnos, te proveen el escenario para las historias individuales. Estaba platicando con Jocelyn hace un momento de eso. Le decía, entonces cuando ves la historia de José, llevado cautivo a Egipto, acusado falsamente y metido a la cárcel por una acusación indebida. Ve que los otros dos son puestos en libertad y él se queda ahí. Hasta que el Señor lo exalta hasta ser la mano derecha del faraón. Pero luego viene un hambre en la tierra y llegan sus hermanos con él allí. Y él los reconoce, pero no se da a conocer. No se revela su identidad. Los despacha, váyanse. Y tráiganse ahora a su papá y a su hermano más chiquito, porque era en realidad su hermano, ¿verdad? Y se presenta ante ellos y les dice, yo soy su hermano José, a quien ustedes vendieron. Sin duda que habla de la gracia de Dios que da la capacidad de perdonar las más graves faltas. Pero cuando usted lo ve a la luz del pacto que Dios había hecho con Abraham, voy a hacer de ti una gran nación. En ese momento el pacto pendía del hilito llamado José. Los va a dejar morirse de hambre y acabar con la promesa de Dios. Y en sus emociones y sus sentimientos, José tenía que responder. Y Dios condujo sus emociones y sus sentimientos para salvar la vida de todos sus parientes. Y la promesa de Dios fuese cumplida de convertir a Israel en una nación. Pero cuánto pendía en ese momento. El peso que estaba sobre José. Si él se hubiera rehusado a perdonar. Y decir, pues no. Ahora, José no es más que un pequeño esbozo a lápiz en blanco y negro de la realidad que es Cristo Jesús, sobre quien fue puesto el pecado de todos nosotros, de los creyentes del Antiguo Testamento y de los creyentes del Nuevo Testamento. Y todo dependía de su obediencia perfecta. Ni un solo pecado, o no puede ser el sacrificio. Todo dependía de Él. Y Él tomó el acta que estaba escrita en contra nuestra y la clavó en la cruz. El acta con todos nuestros delitos y la clavó en la cruz. No hay otro nombre. No hay otro nombre. Y por eso no hay forma que podamos callarnos. El motor del evangelismo no es el azuzamiento pastoral. Vamos a evangelizar, vamos a evangelizar. El motor del evangelismo es el agradecimiento que hay en mí de saber quién era yo y de dónde me sacó Jesús. Y por eso no me puedo callar, no puedo dejar de decir lo que he visto y he oído.
porque en ningún otro hay salvación. Si me callo, no escuchan. Si no escuchan, se pierden. Vamos a orar. En ningún otro nombre hay salvación sino en tu nombre, Señor Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo. No mandaste un ángel, no diste un plan B, no diste otra forma, Señor Dios. Solo tu Hijo Jesús, sobre Él depositaste la carga de nuestros pecados. Pusiste todo en Él. De aquellos quienes has escogido, ni un pecado quedó fuera de Cristo, o estaría condenado. Todo quedó en los hombros de Jesús. Señor, queremos serte fieles. Tu Espíritu hizo de aquellos hombres comunes, sin letras, siervos fieles. La historia de la iglesia da cuenta de sus vidas, cómo acabaron, todo lo que padecieron antes de llegar a tu presencia, pero fueron fieles. No se echaron para atrás. No trajeron vergüenza a tu santo nombre. En ningún otro hay salvación. Gracias por salvarme. Qué Salvador es Cristo Jesús. Gracias por salvarnos. Oh profundidad de las riquezas, de la gracia y misericordia tuya, Señor. De poner todo sobre un hombre, tu hombre fiel, tu hombre seguro. Por eso dijiste a través del profeta, y no va a fallar. Y no falló. Y por su llaga hemos sido curados. Y el castigo de nuestra paz cayó sobre él. Haznos fieles. Fieles sin miramientos. Amén.